Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, profe. ¿Usted? Qué bueno, todo bien, gracias. Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Son las 19 horas. Iniciamos la clase de hoy. Recuerde que ya estábamos en lo último referente a la cinemática o el movimiento en el plano, ¿no es cierto?, que se agrupaba en el lanzamiento de proyectiles, movimientos 2D, porque un proyectil avanza tanto horizontal como vertical, MRU y lo que es caída libre. Y la segunda parte que tiene que ver con el movimiento circular, dado que una trayectoria circular requiere del plano de dos coordenadas. En este plano X y también yo tengo un movimiento de avance tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? A diferencia de lo que es el movimiento rectilíneo. Entonces, para ir aprovechando un poquito lo que es el tiempo y irse con más tiempo, ¿no es cierto? Aprovechamos de hacer un adelanto de la parte del movimiento circular, a la manera que nos centramos de lleno la próxima semana a los ejercicios, ¿no es cierto?, relacionando todos los tipos de movimientos. Por ahí aparece lo de la aceleración centrípeta, la velocidad angular, la posición angular y qué sé yo, pero esto es relativamente simple y tiene su complejidad simplemente porque nosotros no estamos muy acostumbrados a lo que son los radianes o a expresarnos en términos de cantidades angulares, ¿ya? Bueno, lo que yo puedo indicar acá es que el movimiento circular tiene su inicio en el estudio, ¿no es cierto?, a través de lo que son los griegos. Los griegos, antes de Cristo, ¿no es cierto?, se preocupaban, ¿no es cierto?, de las trayectorias circulares y de poder establecer esta cosa del perímetro, el número pi, el área de un círculo, ¿no es cierto?, y eran como medio fanáticos de lo que es la parte del movimiento circular, ¿ya? Yo lo único que puedo indicar para comenzar es que una trayectoria circular queda descrita por un movimiento curvilíneo cuyo vector de posición, ¿no es cierto?, es de tamaño constante. O sea, el radio representa, ¿no es cierto?, esta trayectoria curvilínea, pero que no cambia, donde al R derechamente se le llama el radio de la circunferencia, y el radio del sistema internacional, obviamente nosotros lo vamos a medir en metros. Hay un objeto que en t igual 0 está en este punto, y va a aparecer al instante t, habiendo recorrido este delta S, ¿no es cierto?, a lo largo de la línea de la trayectoria, y habiéndose desplazado angularmente un cierto ángulo delta teta. Y es por eso que si en t igual 0 está aquí y el objeto apareció acá arriba, es que este delta teta nosotros le llamamos desplazamiento angular, donde el desplazamiento angular en el sistema internacional se mide en radianes, ¿ya? Y la porción del perímetro recorrido, ¿ya?, con una regla flexible, esa cosita que tiene como unos dientes ahí, esa es una porción del perímetro de la circunferencia, donde a esa cantidad se le llama el famoso arco de circunferencia. El arco de circunferencia se mide con una wincha flexible, como esa desastre,
donde en el sistema internacional esta cosa está dada en metros. Entonces, radio de la circunferencia queda en metros, ángulo de desplazamiento angular en radianes, arco de circunferencia en metros, y fueron los griegos que pudieron concluir esta primera relación, que yo le voy a decir de dónde viene, donde el arco es igual al radio por el ángulo, o derechamente delta S igual a R por delta teta. Es por eso que el arco completo de la circunferencia, denominado perímetro, es R por 2pi, es decir, 2pi por R, ¿ya? El ángulo se mide en radianes, ¿ya? Y el desplazamiento total en el arco o perímetro, R por 2pi, y uno se aprendió en la matemática que el perímetro de la circunferencia es 2pi por R, ¿ya? Lo primero que yo puedo indicar acá es que esto no tiene un problema con las unidades, porque alguien pudiera pensar que como el arco se mide en metro, el radio se mide en metro, me sobra lo que es la unidad radián. Bueno, radián es una palabra que significa algo en griego, donde efectivamente radián es una palabra que puede ser considerada, entre comillas, invisible. ¿Por qué? Porque metro es lo mismo que metros por radián. No es que me falte lo que es una unidad. Entonces, una de las primeras observaciones que identificaron lo que son los griegos es que cuando usted tiene que un arco de circunferencia es dimensionalmente igual al radio, cuando yo reemplazo que el delta S es igual a R, en esta ecuación los R se cancelan y me va a quedar delta teta igual 1. Por lo tanto, ellos definieron, los griegos, que un radián correspondía a la abertura angular en la cual el arco, delta S, es igual al radio. Cuando usted en una pizza corte un trozo de pizza y que esa longitud denominada arco es igual al radio, es que usted tiene una abertura angular correspondiente a un radián. Y por lo tanto, en griego, un radián o la palabra radián significa ese sector azul que está, o celeste que está ahí, ¿no es cierto?, enmarcado para poder indicar que es una abertura en que el arco es igual al radio, ¿ya? Un radián no es área, ¿ya? Por lo tanto, es el trozo que hace de que ese arco corresponda igual a lo que es el radio, ¿ya? Por lo tanto, esta es una de las primeras observaciones que analizaron los griegos para identificar el resumen de lo que es la ecuación ahí número 1, ¿ya? Entonces la pregunta que yo hago acá es que con una torta completa, usted corta un trozo correspondiente a una abertura angular de un radián. Eso es igual a eso. La pregunta es, ¿cuántos trozos va a alcanzar a servir usted de abertura angular un radián con la pizza o la torta completa? ¿Cuántos trozos cree usted que le alcanza con la circunferencia completa? Más o menos. Alguien alguna vez dijo como unos 18, algo, ¿no? Es mucho, yo creo. ¿Cuánto piensa usted? Trate de imaginarse aproximadamente el, el, el tamaño de la pizza, no sé, personal, familiar, mediana, gigante, XL, da lo mismo, porque la gracia que tiene, ¿no es cierto?, esta cosa, es que cuando yo me voy abriendo, cuando eso es igual a eso, si sigo para arriba, eso que está ahí también tiene que ser igual al radio. ¿Se fija? Entonces, la abertura angular de un radián nada tiene que ver en relación a lo que sería, ¿no es cierto?, el radio de lo que es la circunferencia. Ya, Antonio Luna dice 3,14 trozos. No, ya, los griegos empezaron a cortar estos trozos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, ¿no es cierto?, encontraron experimentalmente que, no hablemos de pizza o de torta, sino que hablemos de la vuelta completa. La vuelta completa correspondía a 6,28 trozos, donde cada uno de esos trozos, denominado radián, significa eso igual a eso, ¿ya? ¿Por qué son 6,28? Aproximado con muchos decimales, le indico al tiro de dónde viene ese valor. Los griegos se entretenían con unos pedazos de cuerda, un trozo azul cortito, L1, un trozo de cuerda roja más largo, de largo L2,
y ellos unían los extremos y formaban una circunferencia. Por lo tanto, con la cuerda cortita de largo L1 generaban una circunferencia de diámetro phi sub 1 y con la cuerda más larga, obviamente, un diámetro mayor correspondiente a phi sub 2. Yo reviso, ¿no es cierto?, lo del chat que me empiezan a escribir es que quedaba la mitad de la pizza. Ah, ya, ok, ya. Recuerde que si usted quiere decir algo al tiro para que yo lo vea, es que en su nombre aparecen ahí en los puntitos y dice levantar la mano. Entonces yo ahí me doy cuenta al tiro. Porque a mí se me hace visible el chat 5, 4, o sea, 5, 6, 7, qué sé yo, pero no me aparece el nombre, ¿ya? Pero bueno, los griegos descubrieron, ¿no es cierto?, de que cuando se divide el largo de la cuerda partido por el diámetro que genera, o sea, L1 partido por phi sub 1, era igual al largo de la cuerda roja dividida por su propio diámetro, donde toda la circunferencia con todas las cuerdas tienen largo partido por diámetro constante y le daba el valor 3,14, 15, 9, 26, 535, 42, 46, 135, no me acuerdo más decimales, donde a ese valor le dieron la letra griega de su alfabeto, pi, donde en griego pi significa cociente del largo de la cuerda partido por el diámetro que se genera. Y, ¿no es cierto?, la cantidad de trozos que se podía cortar con la vuelta completa, con la rueda, con la pizza o con lo que sea, significa que calzaba exactamente igual a 2 veces este numerito pi, que corresponde a 3,1416. ¿Ya? Entonces, las unidades propiamente tal de ángulo o de abertura angular corresponden a lo que son los radianes. Nosotros no trabajamos en lo que son radianes, trabajamos en lo que son grados. ¿Cómo se llama? En los países de habla inglesa se trabaja con radianes, ¿ya? Y en Europa se trabaja con gradiente. Gradiente, el gra que aparece en la calculadora, divide la circunferencia en 400 partes. Nosotros dividimos la circunferencia en 360 partes, donde a cada parte le llamamos grado. Y los griegos, bajo el sistema internacional, dividen la circunferencia en 6,28 trozos, donde a cada trozo le llaman radián, y la definición del radián es que eso tiene que ser igual a eso para que corresponda a una unidad, ¿ya? Pero si uno quiere hacer la equivalencia, es que la pizza o la vuelta completa son 360 grados, y los 360 grados lo puedo igualar a lo que es 2pi, ¿ya? Por ahí está, 360 grados 2pi, o dividiendo por 2 significa que 180 grados va a corresponder a pi radianes. Si divido por 2, 90 grados pi medio radianes. Si lo divido por 2, 45 grados igual a pi cuarto. Si tengo esa cantidad que usted está viendo acá y lo divido por 3, 60 grados pi tercio. Si esta cantidad la divido por 6, 30 grados igual a pi sexto, ¿ya? Y uno se va acostumbrando de estas cuestiones que dicen los matemáticos, 3 pi medio, 5 pi cuarto, pi sexto, qué sé yo, pero es la equivalencia asociada a esa cantidad. Entonces, el número pi propiamente tal es 3,1416. Pero yo cuando junto pi radianes y lo quiero, ¿no es cierto?, expresar en grado, digo que pi radianes son 180 grados. Si tengo un resultado que es pi cuartos radianes, A significa pi radianes 180, y 180 partido por 4 me está dando 45 grados. ¿Ya? Entonces, si 180 grados son pi radianes, yo quiero saber a cuántos grados corresponde lo que es un radián. Por lo tanto, si multiplicamos cruzado, x por pi igual a 180, o sea, el x va a ser 180 partido por pi, y con la calculadora, cuando usted hace 180 partido por todo ese numerito, 3,1416, le resulta que efectivamente un radián son 57,29 grados. Entonces, ahora entendemos mejor. Usted tiene una pizza y con un transportador corta un trozo de 57,29 grados.
ese trozo de 57,29 grados tiene la gracia de que el arco es igual al radio y con la circunferencia completa podríamos cortar 6,28 trozos de 57,29 grados. Porque yo cuando multiplico 6,28 por 57,29 me da exactamente 360, que divide lo que es toda la circunferencia, ¿ya? Bueno, estas son las conclusiones que conllevan a que los griegos, frente a cada una de estas cosas, pudieron concluir, y no es que lo hayan soñado, sino que concluyeron de que el arco delta S era igual a R por delta teta, ¿ya? De ahí aparece todo lo relacionado con lo que es el movimiento circular. Bueno, si usted se va al Google y encuentra, ¿no es cierto?, o pone, mejor dicho, Eratóstenes, ¿ya? Eratóstenes era un griego que vivió antes de Cristo, entre el año 276 al 194 antes de Cristo, y se dice que los griegos fueron los primeros en poder obtener de la ecuación delta S R por delta teta lo relacionado con el radio de la Tierra, supuesta ya antes de Cristo de que era una esfera de un radio R, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicieron? Según se dice, de que al mediodía de un día 22 de junio, ¿ya?, los rayos solares caían perpendiculares a la Tierra, y eso, ¿no es cierto?, se veía en un agujero, en una noria, a la cual dejaba ver, ¿no es cierto?, reflejar perfectamente lo que era el fondo. Por lo tanto, cuando uno traslada que estos rayos caen perpendicular a la Tierra, tienen que proyectarse hacia lo que es el centro. Eso era en la ciudad de Siena, que hoy en día se llama Asuán y queda al sur de Egipto. Bueno, en un recorrido de 800 kilómetros, que antes de Cristo a lo mejor usaban furlong, road, legua, codo, no sé qué unidad, braza, ¿no es cierto?, que hoy en día corresponde a 800 kilómetros, se dice de que en una estaca, en un obelisco, los rayos que caían paralelos, ¿no es cierto?, a la Tierra, a esa distancia separada 800 metros, con la vertical perpendicular a la Tierra, formaban un ángulo de 7,2 grados. Esa estaca, ese palo, ese obelisco, está en la ciudad de Alejandría, que hoy todavía se llama Alejandría, al norte de Egipto. Por lo tanto, como esa línea es paralela a esa línea es paralela a esa, queda que el ángulo de 7,2 grados, ¿no es cierto?, se repite precisamente acá adentro. Por lo tanto, si los griegos utilizaron que el arco era el radio por el ángulo, delta S, R por delta teta, delta S, 800 kilómetros, radio de la Tierra, delta teta, 7,2 grados pasado a radianes. Cuando pasamos de grados a radianes, multiplicamos por pi y dividimos por 180. O sea, usted dice, 180 grados es pi radianes, 7,2 grados va a ser X. Al multiplicar cruzado, le va a quedar de que un ángulo de 7,2 expresado a radianes lo tiene que multiplicar por pi y dividir por 180. Cuando usted hace eso, resulta para el radio de la Tierra 6.366,6 kilómetros, donde nosotros para el cálculo del G, en alguna introducción que vimos, le colocábamos 6.380 kilómetros, y por lo tanto esto es lo que aparece en la historia, ¿no es cierto? No creo que sea mentira, que lo hayan inventado, algo tienen que haber encontrado por ahí. Obviamente, hoy en día, para explicarlo, a través del Google, se colocan los kilómetros asociados, porque a lo mejor esto correspondía a, no sé, pie, ¿no es cierto?, de cierta persona, cuarta, ¿no es cierto?, y después se hizo la equivalencia, o se arregló un poquitito para que diera un valor cercano a lo que son los 6.400 kilómetros, ¿ya? Yo esto lo encontré ahí, si usted se fija, bueno, ahí yo la foto, ¿no es cierto?, esto que está acá, la copié del Google. La verdad es que parece que decía en la ciudad de Siena, el obelisco, la noria, los 800 kilómetros. Creo que yo puse todas estas cosas que están acá y hice el cálculo para que me diera lo que aparecía en el escrito
que decía algo de un poquito menos de 6.400 kilómetros. ¿Ya? Entonces, la ecuación número 1 que yo he visto acá es tremendamente importante por el hecho de que esto es más antiguo que el hilo negro, o sea, viene de los griegos antes de Cristo. El arco que se mide en metro es la multiplicación del radio con unidades de metro por este ángulo, de este desplazamiento angular que se mide en radianes. Yo no lo puedo establecer en términos de grado o gradiente, a no ser que lo transforme a lo que son los radianes. Pero esto no es estático. Hay una partícula que en t igual 0 está acá y aparece al instante t habiendo recorrido delta S y habiendo recorrido un desplazamiento angular correspondiente a delta teta. Y es por eso que si esa ecuación yo la divido por el intervalo de tiempo transcurrido, déjeme colocarlo por acá, ¿ya? De la ecuación 1 como delta S es R por delta teta, al dividirlo por el intervalo de tiempo inicial, final, delta t, resulta que delta S partido por delta t es R por delta teta partido por delta t, donde por unidades, estos son metros partido por segundo, pero estos son radianes partido por segundo. O sea, el lado izquierdo es una rapidez lineal, a diferencia que el lado de la derecha es una rapidez de tipo angular, le dice cómo cambia el ángulo en el tiempo. Entonces, si el delta S partido por delta t le llamamos v, rapidez lineal, yo no lo puedo hablar de velocidad, porque es escalar, esto no tiene vectores. Por lo tanto, la rapidez lineal, v, de la misma forma, tengo que definir el apellido, no puedo hablar de rapidez. O es lineal o es angular. Pero el ángulo en el tiempo va a corresponder a la letra griega que se utiliza, omega, en todos los textos se utiliza el omega, ¿ya? Donde a eso le llamamos rapidez angular en radianes partido por segundo, ¿ya? Y por lo tanto llegamos a la segunda ecuación que dice que la rapidez lineal es el radio por la rapidez angular. ¿Se fija? Entonces también se genera esta tasa de cambio en los recorridos en términos del tiempo, pero de una cantidad lineal a lo que es una cantidad angular. Cuando yo tengo que un disco demora 4 segundos en dar una vuelta completa, es lo mismo que yo diga que gira media vuelta en 2 segundos o un cuarto de vuelta en 1 segundo. Pero un cuarto de vuelta son 90 grados por segundo. Pero aquí no existen los grados, sino que el omega correspondería a pi medio radianes partido por segundo. Hablar de periodo, que son los segundos por vuelta, son equivalentes a hablar de los radianes partido por segundo, porque radianes con vueltas tienen un factor ahí, como vamos a ver después en detalle. Cuando yo hablo del tiempo que demora en dar una vuelta completa, periodo igual 4 segundos, si bien tiempo se mide en segundos, para mí el periodo se mide en segundo dividido por vuelta. La vuelta es invisible, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo que un cuerpo demora 4 segundos en dar una vuelta, son 4 segundos dividido por vuelta. Pero el inverso, ¿no es cierto?, de 4 segundos partido por vuelta, es un cuarto de vuelta por segundo. ¿Ya? Las vueltas partido por segundo se llaman hertz, que es la frecuencia. Por lo tanto, yo puedo tener que el periodo es igual a 4 segundos o 4 segundos por vuelta. La frecuencia va a corresponder a un cuarto de vuelta por segundo, ¿ya? O el omega pi medio radianes partido por segundo. Entonces ya hemos definido, ¿no es cierto?, que en este tema circular hay un tema del tiempo que demora en dar una vuelta completa, o cuántas vueltas da en la unidad de tiempo, o cuántos radianes recorre en la unidad de tiempo. Pero omega, periodo y frecuencia es la misma cuestión expresado en unidades diferentes. Y todo el problema radica acá que nosotros no estamos muy a tono, ¿no es cierto?, muy ahí acostumbrados a hablar de lo que son los radianes, y pareciera ser una cosa relativamente complicada. Bueno, si la relación B es igual a R por omega,
yo puedo hacer la variación temporal, o hago delta D igual a R por delta omega, y lo divido en el intervalo de tiempo, y resulta la tercera y última ecuación, delta D partido por delta T, R por delta omega partido por delta T. Esto tiene unidades de metros partido por segundo, aceleración lineal, y esto tiene unidades de radianes partido por segundo, radianes partido por segundo al cuadrado. Y es por eso que al lado izquierdo se le denomina aceleración tangencial, es una aceleración lineal, metro segundo cuadrado, pero este lado que está acá corresponde a una aceleración angular, y es por eso que yo partí colocando las unidades en radianes partido por segundo al cuadrado, y me conlleva, ¿no es cierto?, la relación de aceleración tangencial igual a R por alfa. Entonces, ¿qué tienen en común las tres cantidades? Delta S igual a R por delta teta, el V R por omega, y la última que es AT igual a R por alfa, que todo lo lineal se conecta con lo angular a través del radio. ¿Ya? Voy a compartir acá lo que sería el iPad para explicar algo para que no se lo olvide en relación a lo que es el movimiento circular. Entonces vamos a compartir el iPad y acá le coloco duplicar pantalla para poder explicar aquí lo siguiente. Ahí está. Cuando uno tiene un movimiento circular en un disco visto desde arriba, que no tiene por qué ser un disco, ya puede ser una cosa media amorfa, ya, este sería como el eje, ya, por la cual esta cosa está girando, por ejemplo, en ese sentido. Yo me puedo preocupar de una partícula por aquí, de una partícula verde, ¿no es cierto?, que podría estar por aquí, y de una partícula azul que esté presente por acá, ¿ya? Cuando esta cosa gira con una rapidez angular omega, es que todas las partículas, ¿no es cierto?, de ese disco tienen el mismo desplazamiento angular, el mismo omega y lo que es el mismo alfa. Eso significa que si esto giró ya un determinado ángulo, ya voy a tratar de entender esto de que si en t igual 0 la verde estaba aquí, ahora la verde apareció por aquí. Si la roja estaba inicialmente por acá, ahí está la roja, se desplazó, ¿no es cierto?, y terminó por aquí, ¿ya? La verde, bueno, la verde estaba más o menos, voy a borrar eso que está ahí, la verde estaba más o menos por aquí, tiene que estar al mismo radio, ¿ya? Pero ese ángulo que está aquí debe ser igual a ese ángulo que está ahí, y el azul que inicialmente estaba aquí, ¿no es cierto?, va a aparecer esta cosa más o menos como por acá, donde, pero obviamente dentro del cuerpo, si esta cosa gira en un cuerpo rígido, significa que tiene que ser igual a ese ángulo que está ahí. Entonces, ¿qué tiene en común esto? Que el ángulo descrito, el omega y el alfa son en común, pero la cantidad lineal, ¿no es cierto?, depende precisamente de lo que es el radio. Eso significa, ¿no es cierto?, de que si yo tenía el cuerpo rojo que tiene este radio, este arco de circunferencia es pequeño porque tiene radio pequeño, pero el verde, que si bien tiene el mismo ángulo que está acá, delta teta, como tiene un R' que es más grande, este arco que está acá tiene que ser mayor que ese arco rojo que está presente ahí. Y para la partícula azul, que describió el mismo ángulo delta teta, este arco de circunferencia que se desplazó aquí, ¿no es cierto?, por tener un radio R2' más grande que los anteriores, es que el arco depende de lo que es la distancia. Entonces puede haber una partícula muy cerca del eje que se desplazó un radián, 2 radianes, lo que sea, pero el arco, que es la cantidad, ¿no es cierto?, lineal, los metros, dependen de la distancia correspondiente, ¿ya? Bueno, si esta cosa está girando con un determinado omega, todas las partículas tienen el mismo omega, pero la rapidez
de la partícula roja es ese vector que está ahí, ese es el v, ¿no es cierto? Omega por r, pero la partícula verde que giró, como tiene un radio más grande, tiene esa velocidad v' que está acá, ¿ya? Y la partícula azul que tiene un radio más grande, ¿no es cierto? Esta es la velocidad que tiene la partícula azul, donde es extraño, ¿no? Las cantidades lineales dependen del radio, pero la cantidad angular es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo que yo digo alguna vez, si usted tiene un eje, esto que está acá es un eje, y aquí tiene un brazo, esto va a girar. Usted sienta, ¿no es cierto?, un hámster, un gato, lo que sea, aquí, un conejo, ¿ya? Entonces lo sentamos aquí, yo soy malo para el dibujo, ¿ya? Pero no sé, bueno, parece ratón, no importa. De un radio R1, y por acá sentamos a otro ratón, ¿no es cierto?, que va a describir una circunferencia de radio R2. Cuando el ratón 1, o el brazo mejor dicho, gira 90 grados, significa, ¿no es cierto?, que el negro se va a ver desplazado todo este arco de circunferencia, pero el azul gira todo este arco de circunferencia. Sí, porque la idea está en que los arcos delta S dependen de lo que es la distancia. Bueno, miremoslo en una vuelta completa. Cuando el negro da una vuelta completa, el azul también da una vuelta completa. Y es por eso de que el perímetro recorrido por el negro es menor en distancia, en cantidad de metros, que lo que corresponde a lo que el azul, que gira en la vuelta completa, toda esa cosa que está ahí. Si en un mismo tiempo el negro y el rojo dan una vuelta completa, pero, perdón, el negro y el azul dan una vuelta completa, pero el azul tiene que recorrer mayor distancia, es por eso que el negro tiene este vector velocidad 1, pero el azul tiene todo este vector velocidad correspondiente a V2. Entonces, como extraño, la característica de un movimiento circular es que todas las partículas que conforman el sistema que gira tienen el mismo delta teta, el mismo omega y el mismo alfa. Pero la cantidad lineal depende del radio de lo que es considerado como eje. ¿Se fija? A eso, ¿no es cierto?, es lo que queríamos explicar con esas figuras, esos monos que yo, ¿no es cierto?, hice ahí. Bueno, y la aplicación directa, ¿no es cierto?, que tienen estas tres ecuaciones, que le insisto, que han aparecido de la lógica de la parte de los griegos, ¿no es cierto?, del delta S igual a R por delta teta, tiene una tremenda aplicación referente a lo que por aquí, ¿no es cierto?, déjeme colocarlo en primer plano para poder compartirlo, es lo que tiene que ver con lo que son los mecanismos de transmisión. Cuando uno, ¿no es cierto?, conecta un disco con otro disco, ¿ya? Y esta cosa rota, dependiendo del radio, uno puede hacer que dé más o menos vuelta, dependiendo de lo que son los radios. Entonces, cuando yo tengo que, por ejemplo, este es el motor de radio R1, conectado a una cinta de goma, una banda que se llama, a otra polea, a otro cilindro, a otra rueda de radio R2, si en un determinado tiempo esta mancha en la banda se movió 1 centímetro, en ese tiempo recorre el mismo centímetro por la rueda 1 y el mismo centímetro por la rueda 2. Pero como los delta S son iguales aquí o acá, decimos que delta S1 es igual a delta S2, pero como los delta S cambian como R por delta teta, R1 delta teta 1 es igual a R2 por delta teta 2, y el ángulo descrito por la rueda 1 al ángulo descrito por la rueda 2 queda R2 partido por R1, o sea, los ángulos descritos son inversamente proporcional a los radios. Cuando yo aumento el radio, gira menos. Cuando yo disminuyo el radio, gira más. Pero como esto que está acá se mide en radianes, cuando yo esa cantidad de radianes la divido por 2pi, la transforma en número de vueltas. Porque el ángulo, 80 radianes, si lo divido por 2pi, como cada vuelta se come 2pi radianes, puedo expresar que al dividir por 2pi arriba y dividir por 2pi abajo, que se simplifica, no estoy haciendo nada en la ecuación,
decimos que el número de vueltas de la rueda 1 al número de vueltas de la rueda 2 va en relación inversa a lo que son los radios. Para que no se lo olvide, N1, N2, R2, R1. O pongo NA partido por NB, RA y el RB, ¿no es cierto?, porque van en relación inversa. Si este radio que está aquí vale R y este radio es la quinta parte de esto que está acá, o sea, este es 1 metro de radio, ¿ya? Y esto que está acá son 20 centímetros, en la quinta parte, por cada vuelta que dé el disco de radio R2, este que está acá tiene que dar 5 vueltas, ¿ya? Si esta cosa que está acá corresponde a, por decir algo, no sé, para que resulte redondo acá, 10 centímetros, pero esta cosa que está acá son 20 centímetros, es decir, el doble, por cada vuelta que dé la rueda chica, significa que la grande va a dar media vuelta, porque va en relación inversa a lo que corresponde a lo que son los radios. ¿Se fija? Entonces uno ya sabe que para que esto gire más vueltas, tengo que achicar el radio, para que, ¿no es cierto?, si el motor corresponde a esto, y yo quiero, ¿no es cierto?, que dé más vueltas, lo achico, y si quiero que dé menos vuelta, lo tendré que agrandar. Bueno, si esto está girando uniformemente con una rapidez angular omega constante, el disco 1 va a tener un omega 1, el disco 2 va a tener un omega 2, y la velocidad que tiene o la rapidez que tiene esta manchita que está acá se tiene que mantener pareja durante todo el recorrido, porque si no la banda se arruga, ¿ya? Y por lo tanto, cuando la velocidad en número, la rapidez de esta mancha, pase por aquí, o pase por la rueda 1, o pase por la rueda 2, tiene que ser igual, pues no puede ser distinta, porque se está moviendo uniformemente. Y como B sub 1 es igual a B sub 2, R1 por omega 1 tiene que ser igual a R2 por omega 2, estoy usando la ecuación número 2, que aparece acá arriba, ¿no es cierto? Y me va a quedar, obviamente, que los omega van en relación inversa a los radios también. Si yo quiero que algo gire más rápido, ¿no es cierto?, angularmente, de más vueltas en la unidad de tiempo, o los radianes partido por segundo, tendré que achicar lo que es el radio, y si quiero que gire más lento, angularmente, con un omega más pequeño, tendré que aumentar lo que es el radio. Bueno, si el disco 1 está acelerando angularmente, y eso significa que la banda, la mancha, tiene una aceleración constante, ¿no es cierto?, que va aumentando su rapidez linealmente en el tiempo, es que la aceleración de la banda o de la mancha aquí, o en el disco 1 o en el disco 2, también tienen que ser iguales, o si no esta cosa se arruga y se corta, como la aceleración tangencial es R por alfa, ¿ya? Después vamos a entender que por qué se le llama tangencial. La aceleración tangencial de la mancha cuando pasa por la rueda 1 es la misma aceleración tangencial cuando pasa por la rueda 2, y R1 alfa 1, R2 alfa 2, o sea, los alfa van en relación inversa a lo que son los radios. ¿Ya? Entonces, si usted me dice, bueno, y esas cuestiones, ¿no es cierto?, de los griegos que usted explicó, ¿de dónde aparece? Aparece, ¿no es cierto?, como una aplicación de dónde son los mecanismos de transmisión, ¿ya? Y para poder terminar en estos 20 minutos que nos quedan, me voy a salir de acá para poder, ¿no es cierto?, justificar un problema que donde tengo, acá está, para poder explicarlo, ¿ya? Entonces, déjeme ampliarlo. Acá. Ya, y a mí se me ocurrió, ¿no es cierto?, el tema de lo que es la transmisión con lo que es la bicicleta, ¿ya? Obviamente, por ser malo para dibujar, yo, ¿no es cierto?, tomé en consideración lo que me interesa de la bicicleta, como es el piñón en la rueda trasera, que está soldada a la rueda trasera. El piñón yo le puse 5 centímetros, a la rueda trasera yo le puse 60 centímetros. La transmisión que hay entre el piñón al plato o al disco del pedal, ¿no es cierto?, queda a través de esta cadena, donde el radio del plato es de 20 centímetros, el radio del piñón, como dije, 5. Claro, yo quiero que por cada pedaleada completa que dé en el pedal, ¿cuántas vueltas va a dar el piñón? 20 con 5. 5.
la relación está de 1 a 4, ¿no es cierto? 4. Eso significa, ¿no es cierto?, que si yo hago Sí. N1 partido por N2 es igual a R2 partido por R1, pero me va a quedar de que por cada vuelta o pedaleada completa que yo dé en el disco del pedal, este piñón tiene que dar 4 vueltas. Y como el piñón está soldado a la rueda, fuerza que la rueda también tenga que dar 4 vueltas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que va a avanzar va a ser harto, porque en cada vuelta se va a desenrollar el perímetro de la circunferencia, que sería 2pi por R3. ¿Ya? Entonces, para terminar con esta cosa por la clase de hoy. Dice, si la bicicleta recorre 100 metros uniformemente en 10 segundos, determine número de vueltas de la rueda, el sistema 3, por eso le puse N3, para mí estará, la rueda es la 3. Número de vueltas que da el piñón, ¿ya? El N2, porque tiene radio R2, y el número de vueltas que da el plato, ¿no es cierto?, correspondiente a N1, y calcular las rapideces angulares omega 1, omega 2 y omega 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, bien simple, porque si yo agarro pintura verde y pinto la periferia de la rueda, en cada vuelta que avance, ¿no es cierto?, se va a desarrollar el perímetro y me va a dejar una mancha verde en el piso que va a corresponder a el arco completo, que el delta S era R por delta teta, R3 por el delta teta completo, bueno, es el perímetro de la circunferencia, 2pi por R3. Yo dispongo de 100 metros en 10 segundos, o sea, la rueda va a dejar una mancha, ¿no es cierto?, de 100 metros, donde cada vuelta contribuye al término 2pi por R3, y por lo tanto hacemos una proporción. Por cada vuelta, ¿no es cierto?, esta cosa avanza 2pi por R3, y yo quiero saber cuántas vueltas N3 ha dado en lo que son los 100 metros del total que tengo disponible. O sea, obvio que los 100 lo tengo que dividir por 2pi por R3, o sea, multiplicamos cruzado y nos va a quedar que la cantidad de vueltas que dio lo que es la rueda en los 10 segundos, cuando la bicicleta avanzó 100 metros, será 100 partido por 2pi por el radio R3, ¿no es cierto? Los 100 están en metros, por lo tanto el radio tendrá que estar en metros, 60 centímetros, que corresponde a 0,6 metros, y la rueda dio 26,53 vueltas. Como el piñón está soldado a la rueda, el sistema N2 tiene que ser igual al número de vueltas de la rueda, correspondiente a 26,53 vueltas. Pero como el piñón, ¿no es cierto?, tiene la conexión a través de lo que es el plato, relaciono el N2 con el N1, ¿ya? Donde van en relación inversa los radios. Se me ocurrió colocar N1 partido por N2, pero van a distinto nivel, R2 y el R1, ¿ya? Y de aquí despejo la cantidad de vueltas que tendrá que dar el plato, que obviamente tendrá que ser la cuarta parte de esto, ¿ya? Porque la relación era de 1 a 4, ¿ya? Entonces, el N1 lo despejo, que será N2 por R2 partido por R1, R2 partido por R1, que si esto está en pulgada, centímetro, en cuarta, da lo mismo porque las unidades se cancelan, pero el radio R2 era 5 centímetros, el radio R1 era 20, 5 por 1, 5 por 4 me da 20, y lo que yo les decía, o sea, los 26,53 lo dividimos por 4, y la cantidad de vueltas que dio el disco del pedal, usted se pegó 6,63 pedaleadas completas. Esa es la idea. Pero eso, a través del mecanismo de transmisión, le generó de que tanto el piñón como la rueda giraron 4 veces más, 6,63 por 4, que da 26,53 vueltas. ¿Se fija? Ahí tengo lo N. Después, dice que hay que calcular el omega 1, el omega 2 y el omega 3. Bueno, hablar de vueltas es sinónimo de hablar de revoluciones o hablar, ¿no es cierto?, de radianes, porque cada vuelta contribuye a 2pi radianes. Entonces, como tengo la cantidad de vueltas, yo puedo indicar aquí lo siguiente. El omega de la rueda
es el ángulo descrito en la unidad de tiempo, ¿ya? Pero el omega no se anota en vueltas por segundo, porque eso corresponde a lo que es frecuencia, como vamos a ver después. Pero hago la equivalencia, o sea, delta teta partido por delta t, oye, si el omega era ángulo partido por el tiempo, son 26,53 vueltas en 10 segundos, pero ahora las vueltas las transforma a radianes, donde una vuelta contribuye en la equivalencia a 2 pi radianes, ¿ya? Entre paréntesis, alguien alguna vez dijo, oiga, pero ¿por qué usted dice que una vuelta completa son 2 pi por r? Y aquí usted puso de que una vuelta son 2 pi radianes. Le faltó el r, es que son cosas distintas, ¿ya? La vuelta completa contribuye un ángulo asociado de 2 pi radianes o 360 grados. Pero cuando yo la pinto la rueda, ¿no es cierto? Significa que estoy desenrollando por cada vuelta una longitud correspondiente al perímetro de la circunferencia, ¿ya? Así que ahí, ¿no es cierto?, trate usted de entender lo que estamos haciendo para poder sacar lo que es el número de vueltas. Bueno, cuando usted hace esto, le va a quedar, ¿no es cierto?, de que esto es 26,53 por 2 pi dividido por 10, radianes partido por segundo, ¿ya? Y cuando usted hace este valor 2,653 multiplicado por pi, le va a quedar 16,67 radianes por segundo. ¿Se fija? Pero ese es el omega. Ya como nosotros no estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a trabajar en radianes, ya esta cuestión pasó a ser chino. Pero no es chino. ¿Por qué? Porque en cada segundo la rueda gira 16,67 radianes. 16,67 radianes en un segundo. Pero un radián eran 57,29 grados. Ah, o sea, significa que en cada segundo está girando 955 grados. O sea, en cada segundo está dando hartas vueltas. Bueno, dividamos por 360. En cada segundo está girando 2,65 vueltas. Esa es la idea. ¿Ya? Y es por eso que si en un segundo gira 2,65, en los 10 segundos está girando 26,53 vueltas. Pues se fija si es por el lado que le busquemos. O sea, conclusión, nosotros nunca habíamos trabajado en términos de radianes y parece ser chino esta cuestión. Cuando yo digo 16,67 metros partido por segundo, usted dice en cada segundo avanza 16,67 metros. Ahora angularmente gira 16,67 radianes, que eran no sé cuántos grados, o eran, ¿no es cierto?, 2,65 vueltas en cada segundo. Nuevamente, el piñón queda soldado a lo que es la rueda, ¿no es cierto?, y su rapidez angular, tanto del piñón como de la rueda, tiene que ser lo mismo, porque giran la misma cantidad de vueltas en el mismo tiempo, 16,67 radianes por segundo. No tiene sentido hacerlo, pero los ómegas van en relación inversa a los radios, o sea, este valor lo voy a tener que dividir por 4, igual que la cantidad de vueltas, si es la misma proporción. Por lo tanto, nos queda 16,67 dividido por 4, porque este factor queda un cuarto, y la rapidez angular, ¿no es cierto?, del plato, ya en el pedaleo, es de 4,17 radianes por segundo. Eso significa que en cada segundo son 4,17 radianes, lo multiplico por 57,29, y usted en cada segundo transcurrido ha girado un diente del engranaje, un ángulo correspondiente a 238, algo grados. Eso es lo que significa. ¿Se fija? Es como que nosotros asociamos más lo relacionado con lo que son los grados, pero hay que acostumbrarse en respeto a los griegos, porque la ecuación queda fijada en lo que son los radianes y no en grados partido por segundo. Nunca el ómega se ha escrito en términos de grados partido por segundo, sino que queda en términos de radianes, ¿ya? Y lo último que está acá, una sola observación, ¿ya? Si usted me creyó lo relacionado a los valores del ómega, cómo los calculé, me tiene que creer esta observación que yo voy a dar, que cumple con los mismos valores ya calculados. ¿A qué se refiere?
La rueda no tiene un eje fijo, no está haciendo así en un mismo punto. Tiene un movimiento de rotación más traslación. Por lo tanto, en los textos, al punto de contacto, cuando tengo rotación más traslación, se le llama el famoso eje instantáneo de rotación. Eso significa, ¿no es cierto?, de que todas las partículas giran instantáneamente respecto al punto de contacto y por lo tanto el eje de la bicicleta describe una circunferencia de radio R. Sí, porque como la rueda tiene radio R, este punto al piso tiene radio R. Y es por eso que la rapidez o la velocidad tangencial tiene que ser los 100 metros partido por 10 segundos, que da 10 metros por segundo. Pero si yo uso que este V es la velocidad tangente a la circunferencia de radio R, puedo decir al tiro de que el V, como es omega por R, los 10 metros por segundo partido por el R, que es 0,6, me van a dar los 16,67 radianes partido por segundo. Entonces, no es la primera vez que vamos a ver, ¿no es cierto?, que la rueda, su eje, puedo asociarlo como que este puntito rota con respecto al piso y este punto me genera un radio R3 y por lo tanto tiene una rapidez, que es la rapidez que tiene la bicicleta, que es la tangencial al movimiento circular y me permite sacar el mismo omega 3 que lo habíamos sacado en delante. Lo que yo quiero indicar es que la rueda, además, en su parte superior, este puntito que está acá arriba en la rueda está describiendo instantáneamente una circunferencia de radio 2R. Por lo tanto, yo la hice acá segmentada y este puntito que está acá arriba, como tiene el mismo omega, tiene una rapidez omega por 2R y por lo tanto el punto de arriba se mueve a 20 metros por segundo. Es igual que el tema de esos ratones que yo puse en el brazo, donde linealmente el que está más afuera se está moviendo más rápido. Entonces, cuando la rueda está rotando, su eje, ¿no es cierto?, se mueve a 10 metros por segundo, pero la parte superior, como describe una circunferencia de más radio, se está moviendo a 20 metros por segundo. ¿Ya? De ahí se lo justifico de otra forma para que usted crea cómo un problema se hace equivalente al otro, ¿ya? Pero esto es solamente, ¿no es cierto?, tratando de identificar esas tres ecuaciones que dónde se pueden aplicar. Bueno, se me ocurrió mostrar lo relacionado de lo que es la transmisión, ¿ya? Y para terminar, dado que me quedan, ¿no es cierto?, unos 9 minutos, yo quiero mostrar solamente algo acá para dejarlo listo para hablar después de los tipos de movimiento la próxima semana, es que todo esto es escalar. Delta teta es el desplazamiento angular escalar, omega es la rapidez angular, por eso no hablo de velocidad, y esta es la aceleración angular en magnitud, o sea, es un escalar, esto no tiene vector. Pero existen las cantidades vectoriales, ¿ya? Es, ¿no es cierto?, un arreglo que se hace, un convenio, de ahí vamos a entender que para poder rotar un cuerpo, angularmente tengo que aplicar un torque, y el torque se hace con la mano derecha RQF. Por lo tanto, el sentido del torque es el sentido de la aceleración angular. Y es por eso que si yo desde arriba estoy viendo un disco que está girando en sentido antihorario, el dedo guatón me va a definir el vector posición angular, el vector velocidad angular omega y el vector aceleración angular alfa, ¿ya? Es decir, es verdad que existen las cantidades vectoriales. Visto desde arriba, cuando yo tengo un disco que está girando en sentido horario, es que con la mano derecha el dedo guatón apunta para abajo, tanto el teta como el omega como el alfa son vectores que apuntan para abajo, ¿ya? Con este ejemplo termino. Cuando yo tengo un omega que es 3i más 4j, como es un vector, hablamos de la velocidad angular. Si yo quiero calcular la rapidez angular, raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, 3 cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de 25, la rapidez angular sería 5 radianes por segundo. O sea, es un disco que en un segundo está girando menos de una vuelta completa, porque la vuelta completa se lleva a 6,28 radianes, ¿ya? Pero la gracia que presenta esto es que el vector omega es el dedo guatón de la mano derecha.
y los dedos, los 4 dedos me indican el giro. Entonces, los giros no tienen por qué ser vistos desde arriba, antihorario o en sentido horario. El plano de rotación puede tomar cualquier orientación, donde si yo tengo un omega 3i más 4j, defino el vector y ese es el dedo guatón. Y esto sirve para representar una trayectoria circular que en media vuelta sale del plano blanco y en la otra media vuelta entra al plano, ¿no es cierto? Y tengo una rotación como de esta forma, ¿ya? Está saliendo la mitad del periodo y la otra mitad está entrando a lo que es el plano. Bueno, y esta cosa puede rotar, por lo tanto, el vector omega es un vector perpendicular al plano formado por el plano de lo que es la rotación. ¿Qué tiene de diferente esto? Si esto que está acá, ¿no es cierto?, es un auto y tiene una velocidad v hacia la derecha, se está moviendo hacia la derecha. Pero ahora si yo tengo un omega que va hacia arriba, no es que la caja se me esté yendo para arriba, sino que significa el dedo guatón para arriba y los dedos me están indicando que la caja está rotando de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, los vectores rotatorios, ¿no es cierto?, lo acompañan los 4 dedos, donde por definición, ¿no es cierto?, como convenio, se deja lo que es el dedo guatón para indicar lo que son las cantidades vectoriales. ¿Ya? Bueno, vamos recién aquí, hay hartas cosas que ver en lo que es el movimiento circular, pero en un tema de aplicaciones de estas cosas, o sea, no los vamos a latear con problemas que sean como medio extraños, absurdos, no, pues si el tema del movimiento circular tiene que ser aplicado al movimiento circular uniforme, al acelerado, y lo más importante, chiquillos, hablar de la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial. Usted ha escuchado hablar de la fuerza centrípeta, ¿ya? Y por lo tanto eso es lo que usamos después en dinámica en los problemas de movimiento circular, ¿ya? Así que eso es lo relevante a lo que vamos, y si el programa dice movimiento en el plano, bueno, alguna vez había que estudiar seriamente lo que es el movimiento circular. Recuerde que todo esto está hace muchas semanas en el aula, y usted puede preparar esto, puede investigar, va a hablar del MCU, movimiento circular uniforme, va a hablar del MCUA, si usted se fija ahora viene el MCU, después viene el MCUA, el movimiento circular uniformemente acelerado, que debería estar como por aquí, por ahí, ahí está el movimiento circular uniformemente acelerado, y después está el tema, ¿no es cierto?, de la aceleración centrípeta en un movimiento circular, que son estos vectores que apuntan hacia el centro, ¿ya? Bueno, yo después le diré la próxima semana cómo evalúo esto en términos de pregunta. ¿Para qué sirve la aceleración centrípeta? ¿Para qué sirve la aceleración tangencial en un movimiento circular? A pesar que vamos a hacer algunas aplicaciones en relación a estas cantidades, ¿ya? Bueno, como es habitual, le agradezco el hecho de haber ingresado. Hay 26 personas. Me imagino tendrá que descansar ahí, tomarse un café para la clase que parte como 20 para las 9. Cuente conmigo, cualquier duda, cualquier consulta, un correíto, ya será respondida. Así que, chiquillos, el próximo martes nos vemos, y ya se va cortando el tema de lo que es el primer certamen, donde, de acuerdo a lo que aparece ahí, ¿no es cierto?, en el aula, de cómo yo lo fijé, de acuerdo a los tiempos disponibles. Recuerde que por aquí, en la unidad número 1, dice primer certamen el 13 del 10. Próximo martes estamos a martes 7, ¿no es cierto? Y la siguiente semana, martes 6, ¿ya? El próximo martes, y el subsiguiente es martes 13. Bueno, les cayó martes 13, ¿ya? Por, no sé, o sea, martes 13 parece que es de buena suerte, ¿no? Eso, ¿ya? Así que un gusto. Esperamos. Que puedan descansar, que les vaya bien, y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, profesor, que esté bien. Chao, Muchas gracias. Chao, chao. Bien. Chao. Chao. Chao.